Donald Trump ha sido electo presidente de Estados Unidos por segunda vez y regresará a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Tras su primer mandato entre 2017 y 2021, perdió la votación para su reelección consecutiva hace 4 años, cuando se negó a reconocer su derrota. Será la primera vez en más de un siglo que un antiguo presidente vuelve a hacerlo después de perder unas elecciones. El republicano de 78 años, además, es el presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos y el primer mandatario en haber sido condenado en un juicio penal. Entrevistamos a Jaime Ordóñez, doctor en Derecho Internacional y director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, sobre cómo se explica el triunfo de Trump y la derrota de la actual vicepresidenta demócrata Kamala Harris y acerca de los planes de Trump para el próximo mandato. Gracias, Jaime, por esta entrevista. Un gusto, Cindy, estar con ustedes. La ventaja con que ha triunfado Trump, que inclusive se hizo de todos los estados bisagra o swing states, ninguna encuesta lo proyectó, ninguna encuesta proyectó un triunfo tan holgado. ¿Por qué? Tengo la impresión de que había un voto escondido. Muy probablemente algún sector del electorado tenía vergüenza o no quería hacer evidente su voto por Trump en virtud de las características de su imagen como persona, como candidato, en fin, pero tomaron la decisión de votar por él. Probablemente había algún sector del electorado, hombres, mujeres, latinos, que tenían resistencia a decir públicamente que votarían por él, y en efecto así lo hicieron. Eso está estudiado en encuestología y en ciencia política. Precisamente, ¿qué tanto peso tuvo el voto latino en ese triunfo? Pues decisivo. La votación de Trump, que aparte de esto gana no únicamente los votos electorales, sino el voto general, el voto nacional, se debe a varios factores. Un voto masivo de los hombres blancos. En segundo lugar, un voto mucho menor que el que se esperaba de las mujeres. En tercer lugar, el voto latino fue un voto muy distinto al que logró Joe Biden o al que logró Barack Obama hace algunos años. El voto de minorías, que es un voto que generalmente favorece al Partido Demócrata, fue un voto neutralizado. Creo que en este voto, en que los hombres latinos y también muchas mujeres latinas votan en contra de Kamala Harris y a favor de Trump, tuvo que ver el tema de la migración y sobre todo la campaña del último mes y medio, masiva, en contra de los migrantes, y ahí se da un fenómeno que yo no lo quisiera llamar como un malinchismo, porque bueno, la figura de la malinche ha sido históricamente tan maltratada, pero bueno, son migrantes latinos de primera o segunda generación que están rechazando a otros migrantes latinos, probablemente compatriotas de ellos, para proteger su metro cuadrado, para proteger sus fuentes de trabajo, lo cual es un tema éticamente complejo, pero bueno, se dio, está así, en esto una inversión millonaria de Elon Musk y su red social y sus redes sociales en el último mes y funcionó. Ya mencionabas una de esas claves, el apoyo de Elon Musk, pero bueno, también tengo otras preguntas al respecto. ¿Será que al final más estadounidenses se vieron convencidos por esa campaña anti-inmigrante, revanchista, que por la de Harris, que tenía un tono más positivo? ¿O estamos viendo el resultado de un castigo al gobierno demócrata de Biden? ¿El machismo y el racismo jugaron en contra de Harris? ¿Afectó mucho que Harris llegara tarde a la campaña? ¿Le ayudó a Trump el atentado que sufrió en julio de este año? En primer lugar, la gente prácticamente en todos los lugares del mundo vota por la economía. Y había un factor concreto que era la inflación. A pesar de que todos los indicadores económicos del gobierno de Biden eran muy buenos, es decir, es una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos 25, 30 años, los indicadores de la bolsa de Wall Street, de Nasdaq, etcétera, de los más competitivos de la última década y media. En prácticamente casi todos los indicadores estábamos ante una economía muy fuerte, las más fuertes que ha tenido los Estados Unidos,
Sin embargo, ha habido un fenómeno que tiene su razón en otros factores, que es la inflación, que en los últimos 4 años fue entre el 10 y el 15%. Para los hogares, ese tema de la inflación implica el acceso a proteína, el acceso a medicamentos, el acceso a alimentos, etcétera, y eso tuvo un daño específico y Trump se vendió justamente como un candidato que podía mejorar la economía. El error del Partido Demócrata es que la economía tiene que ver no únicamente con el tema de la inflación y tema de los ingresos, también es economía el Medicare, es decir, el Obamacare, el sistema de salud pública que en estos momentos cubre a entre 40 y 60 millones de personas en los Estados Unidos. También es economía el financiamiento de la educación pública, las becas para la educación. También es economía los apoyos o los préstamos para la compra de la primera casa, que todos estos eran programas del Partido Demócrata. Y yo creo que la campaña de Kamala Harris comete el grave error de no profundizar en temas de política pública, de esos temas importantes en los cuales los demócratas eran fuertes. Y después del debate, que hasta ese momento creo que iba muy bien, comete un grave error la estrategia del Partido Demócrata y es empezar a atacar la figura de Donald Trump. En política existe un principio, no existe propaganda mala. La buena y la mala es propaganda. Entonces con esto hacen inflar la figura de Trump. En ciencia política existe un principio y es que la gente vota por emociones. Entonces cuando se ataca furiosamente a alguien, esa persona se vuelve pararrayo, pero se vuelve también la víctima y el héroe. Ahora, ¿qué tono va a tener este segundo mandato de Trump? ¿El de la campaña o uno más conciliador como el que escuchamos cuando ya se proclamó ganador la noche de este 5 de noviembre? Habrá que esperar. Es un gobierno que tiene mayoría en el Senado, probablemente va a tener mayoría en el Congreso también, por un poco la percepción que uno tiene de estos votos finales. Tiene una Suprema Corte también que ya lo exoneró a él de muchos de sus 30 y pico, casi 40 cargos legales, etcétera. Es decir, tiene un poder casi absoluto. Lo que pasa es que, y este es un serio, el Partido Demócrata tiene muchos problemas, ya lo hemos hablado, y tendrá que rehacerse programáticamente de su liderazgo, etcétera, pero el Partido Republicano también. Si ustedes se dan cuenta, quien ganó fue Donald Trump, no fue el Partido Republicano. El partido, más bien muchos de los líderes históricos del Partido Republicano salieron atacando a Trump, pero la agenda de Trump es una agenda cortita, es una agenda. Es un hombre de 78 que se acerca a los 80 años. La agenda detrás de él, del MAGA, la agenda, ¿cómo se llama el documento 25? Es una agenda, sí, de un sector ultrarradical del Partido Republicano, donde los sectores más equilibrados sí deberían rehacer ese partido programáticamente. Entonces, todo dependerá, Cindy, de cómo esos sectores del Partido Republicano busquen un realineamiento y una reconstrucción de ese partido. Igual el Partido Demócrata. ¿Pero cuáles cree que van a ser las prioridades en política doméstica, por ejemplo, para Trump? No está muy claro porque Trump, la agenda de Trump es un poco, vamos a ver, hay varios elementos. Sí, es un poquito difusa, pero hay algunos elementos. En primer lugar, proteccionismo económico. Número 2, creo que va a ejecutar algunas cosas, creo que va a tratar de desarmar el Medicare, el Obamacare, lo cual sería gravísimo para 40, 60 millones de personas, porque ahí el lobby económico de las empresas aseguradoras y las empresas farmacéuticas es muy fuerte. Creo que va, para tratar de cumplir con su mandato, a hacer una política de bloqueo y persecución de migrantes muy dura, ¿verdad? Muy dura.
Y creo que en materia tributaria, y eso es un poco lo paradójico y lo absurdo de esto, muchas de las medidas tributarias van a ser para exonerar a los sectores de grandes empresas y, digamos, los sectores más acaudalados de los Estados Unidos, y no los sectores bajos de clase media baja, urbanos, rurales y suburbanos que votaron por él, ¿verdad? Esa es una paradoja que se da, es el mismo voto, si me permiten decirlo acá, el mismo voto que logra Milei en la Argentina y el mismo voto que logran otra serie de liderazgos autoritarios, si es que logran que las clases más bajas, las clases medias, que dependen de la seguridad social, que dependen de educación pública, que dependen de equidad tributaria, sin embargo, voten por ellos. A propósito del tema migratorio, ¿qué va a implicar esa política antimigratoria de Trump para los países de América Latina que son tránsito de migrantes, como México, por ejemplo, que la tiene bien difícil desde ahora, Centroamérica, para los países que son emisores de migrantes propiamente? Bueno, yo creo que van a haber 2 o 3 medidas concretas. Una, volver a levantar, pues el muro está ahí, a poner medidas de protección en el muro de la frontera entre México y los Estados Unidos. Número 1. Número 2, hacer detención de migrantes indocumentados masivo y expulsarlos de los Estados Unidos, lo cual, bueno, genera toda esta discusión. ¿Qué se hace con los niños de esos migrantes? Bueno, también expulsarlos será. Va a haber una política masiva de persecución y expulsión de migrantes, no me cabe la menor duda. Es un tema que tiene que cumplirle a sus votantes, porque si no se descalifica el propio Trump. Que esto va a generar problemas humanitarios serios y problemas de derechos humanos, sí, ciertamente. ¿Se sabe algo sobre si habrá cambios sustanciales en política exterior? Hablemos en particular de si se mantendrá o no el apoyo a Ucrania y a Israel en su invasión en Gaza. De lo que uno percibe, sí, va a haber un rompimiento con muchas de las alianzas multilaterales de los Estados Unidos. Eso supone, va a haber un enfrentamiento, un debilitamiento con la OTAN y con la Unión Europea, lo cual supone un cambio en la política con Ucrania y con Rusia. Muy probablemente, si yo estuviera en los zapatos de Zelensky y de la Unión Europea, estaría preocupado en estos momentos y creo que en Moscú deben estar contentos. Número 1. El otro tema importantísimo son los acuerdos climáticos. El Acuerdo de París, que es el acuerdo climático más importante que logró el planeta, fue retirado por el primer gobierno de Donald Trump, acordémonos. Y fue Joe Biden quien reintegró a los Estados Unidos. El Acuerdo de París es esencial para que tratemos de que el planeta no se nos deshaga ambientalmente, no entre en un cataclismo ambiental entre el 2030 y el 2040. Entonces ahí creo que va a haber un rompimiento en la administración Trump. Y en cuanto a América Latina, me da la impresión de que habrá instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, etcétera, sufrirán bastante. Es una candidatura muy espontánea y quien gana es él, no es el Partido Republicano. Depende de quién lo rodee, depende de quiénes lo rodeen, que eso es una incertidumbre. En el caso de Israel, la política exterior estadounidense no variaría mucho siendo Trump presidente. Bueno, ese fue un tema que afectó mucho la campaña de Kamala Harris. Creo que una serie de votantes le cobraron a ella el apoyo irrestricto que la administración Biden ha tenido con Israel y todo el drama humanitario en Palestina. Sin duda, y eso no se lo pudo quitar de encima. Lo que pasa es que las relaciones de Trump con Israel son igualmente fuertes. Yo no veo un cambio sustantivo en ese campo. Hay un último elemento, Cindy, que no he mencionado, que me gustaría plantear acá. Aparte de los errores serios de la campaña del Partido Demócrata, muy probablemente los Estados Unidos no estaban preparados todavía para tener una presidente de ascendencia negra, jamaiquina e india. El machismo imperante
yo he vivido en los Estados Unidos, estudié allá, he trabajado como profesor invitado. Es una sociedad igualmente machista que la sociedad latinoamericana u otras sociedades del mundo. Y hay una serie de votantes, sobre todo del Medio Oeste, de una serie de lugares que creo que tenían resistencia a una figura de una mujer pues, con estas características. Por lo demás, una mujer muy valiente, con una historia de superación personal enorme, pero bueno, a la hora, número uno. Y número dos, creo que hubo dentro de los errores de campaña, permitíme apuntarlo acá. A mí me llamó la atención, sabiendo que uno de los temas esenciales para cualquier campaña del mundo es la economía, como el Partido Demócrata no centralizó su campaña en los logros económicos que ha tenido y se dedicó al tema del aborto. El tema del aborto, que para América Latina sería impensable como un tema así esencial de campaña, me llamó la atención porque yo pensaba en su momento, qué raro que los estrategas del Partido Demócrata consideren que ese sea el tema esencial. Sí. Cuando en el fondo hay una enorme cantidad de votantes latinos, hombres y mujeres, para los cuales por la tradición latinoamericana, católica, esto lo otro es un tema vedado. Ahí va a perder votos, número uno. Va a perder votos con todo el sector rural evangélico, blanco, que también es un tema vedado, etcétera. Y yo pensé, este es un tema fundamentalmente importante, muy importante para muchas mujeres, pero de un determinado segmento económico y educativo, no para toda la población. Y yo creo que esto al final generó también, si el Partido Demócrata centró su campaña no en los temas más importantes, sino en otros temas que al final no solo no le generaron resultados, sino probablemente también efectos negativos. ¿Qué podemos esperar en el caso de la postura de Trump hacia los regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua? Habría que ver caso por caso, porque uno diría, bueno, probablemente quizá en el caso de Venezuela tendría una actitud más dura de la que tuvo la administración Biden. Sin embargo, acordémonos que desde el punto de vista geopolítico, Trump tiene como aliados, es amigo o aliado de gente como Putin o gente como Kim Jong, etcétera, los cuales tienen relación con Venezuela, y la relación entre Rusia y Venezuela es fuerte. Así que yo no lo tengo muy claro. Hay que esperar a ver qué sucede con un problema adicional, y es que los frenos y contrapesos, como estamos ante un gobierno que tiene mayoría en el Senado, ya lo obtuvo, y muy probablemente tendrá mayoría en el Congreso. Parte de la campaña de los demócratas fue también eso, es decir, Donald Trump es una amenaza para la democracia. Vean lo que pasó en 2020, que no quiso reconocer que perdió, lo tildaron de fascista, autoritario. ¿Están sobredimensionadas esas amenazas o son reales? De nuevo, es una incertidumbre, Cindy. Estamos ante un candidato presidente ahora, de los presidentes electos de los Estados Unidos, que bueno, su principal objetivo, creo que al ser presidente, era escapar de su pasado. En estos momentos queda exonerado, inmune de todo el tema de las persecuciones, de los 38 o 40 casos en los cuales tenía, etcétera, y que ha planteado 4 o 5 ideas generales. Estamos ante un escenario en que los próximos meses y los próximos 2 años va a tener un poder casi absoluto, sin frenos y contrapesos. 2 años, porque incluso la Suprema Corte está a su favor. Pero hay temas paradójicos donde probablemente los frenos y contrapesos se generen por otro lado. A mí me ha llamado mucho la atención, bueno, me ha llamado la atención, es casi lógico, el aumento espectacular del índice Dow Jones y de Nasdaq, esto lo otro ahora con la elección de Trump. ¿Por qué razón? Bueno, porque los mercados funcionan así, por la inmediatez. Sin embargo, muchas de esas grandes corporaciones que de repente le suben los índices son grandes corporaciones que dependen
de sus inversiones en China, en la India, en México, en América Latina, etcétera. O sea, dependen del multilateralismo. ¿Me explico? Y entonces podría ser que muchas de esas grandes corporaciones que en estos momentos ven subir sus ratings ya en el proceso de ejecución de política pública entren a generar esos frenos y contrapesos de los cuales estamos hablando.